Bueno, yo creo que el gobierno del estado está obligado a demostrar fehacientemente que la información que dio ayer es cierta, porque todo parece que fue en beneficio del erario de San Luis Potosí, que los americanos se rindieron ante los potosinos y le entregaron absolutamente todo. Es difícil de creer porque con los gringos es más fácil bajarles a la señora que bajarles dinero, pero bueno, cada quien juega a diferentes estilos. Yo he señalado de que las cuentas que presenta el gobierno del estado no son claras, no son satisfactorias, los números no les resultan. Yo no creo que la Afore, además de revertir la propiedad, de regresar el inmueble, las 280 hectáreas, porque de estas hay que recordar que 220 fue una donación que otorgó el gobierno del estado, y las otras 60 lo que hizo el municipio de Villa de Reyes para completar toda esa integra, la regresa la Afore pues con todas las mejoras e inversiones que se han hecho ahí. No sabemos cuál es el monto de las mismas, y además con un cheque o una transferencia bancaria que no acreditaron, que no exhibieron, por 65 millones de dólares, que el tipo de cambio de ayer andaría más o menos en 1.186 millones de pesos, una fortuna, ¿verdad? Ahora sí, como dicen los incrédulos, ver para creer, y el gobierno debe de acreditarlo. Hay que recordar que ese terreno, esa superficie, las 220 hectáreas, la adquirió el gobierno del estado a través de un fideicomiso en el que figuran como fiduciario Banco del Bajío y como fideicomisarios Grupo Valoran y miembros de la familia del Valle López. Eso nada más por lo que se refiere a 220 de las 280 hectáreas. Las otras 60 hectáreas era propiedad del municipio de Villa de Reyes, y ellos hicieron directamente la donación a la Afore. El gobierno del estado con la Afore se pactó un precio de 1.027 millones de pesos, correspondiendo 265 millones de pesos al lote de terreno y 762 a las obras de infraestructura que no se precisaron en qué consisten. Me imagino que fue la compactación, la nivelación, la preparación, no sabemos qué otros elementos sumaban esa cantidad. Aquí hay que señalar un ilícito de que se adjudicó directamente esa obra a este grupo de constructores, a los señores del Valle, sin que hubiera una licitación pública nacional. A mí se me hace muy raro que la Comisión de Transparencia, la Comisión Ciudadana de Transparencia, que supone que debe estar atento a todas estas adquisiciones y licitaciones, no haya hecho ningún señalamiento de la auditoría de la cuenta pública estatal del 2016. Si no, bueno, pues ya hubiera rebotado esa observación. Es muy probable también que el gobierno del estado, hasta antes de que la Afore cancelara su proyecto en la entidad, que fue en enero, los primeros días de enero de este año, hubiera desembolsado el precio del lote de terreno, que eran 265 millones de pesos al Grupo Valoran, y hubiera hecho pagos a los señores del Valle por 427 millones de pesos por concepto de las obras de infraestructura. De acuerdo, y esto lo digo porque hay un calendario de pagos que aparece en la escritura donde se transmite la propiedad al gobierno de San Luis Potosí. El último pago que se hizo y que suma esos 427 millones de pesos por obras de infraestructura corresponde a uno del mes de octubre, y el siguiente pago era hasta febrero. En febrero ya no se pudo realizar un pago porque la operación estaba cancelada. La Afore
y sus anexos se mantienen bajo reserva. No obstante, que la Constitución del Estado obliga al titular del Poder Ejecutivo a publicarlo en el periódico oficial para su validez. Esto también lo tenía que haber observado la Auditoría Superior del Estado ahora que practicó la revisión de cuentas. Ahora, digo que las cuentas no le resultan, de acuerdo a la información o el boletín de prensa que ayer publicó el gobierno, y en el que entiendo que estuvieron también presentes el secretario de Finanzas y el secretario de Desarrollo Económico con el gobernador del estado, porque de acuerdo a ese calendario de pagos que aparece en la escritura de enajenación de extinción de fideicomiso, donde se transmite la propiedad a la donde se transmite la propiedad del fideicomiso al gobierno del estado, para que después el gobierno del estado lo donara a la FOR, aparece hay un pago pendiente de 335 millones de pesos. El gobierno aseguró ayer que cubriría esa deuda, cubriría el saldo que tiene pendiente con este grupo de empresarios, y que le quedaría un remanente de 142 millones de pesos que destinaría para el nuevo brazo del distribuidor Juárez, unos 1.186 millones de pesos, menos los 335 millones de pesos que no ha pagado el gobierno al fideicomiso, y menos la inversión programada en el brazo del distribuidor por 142 millones de pesos, le restarían otros 654 millones de pesos que ayer no reportaron y que no sabemos quién y cómo va a disponer de esos recursos. Aquí lo que el gobernador y estos dos secretarios deben de aclarar perfectamente bien estas cuentas, porque los números no resultan, andan volando 654 millones de pesos, y también, bueno, que exhiban la escritura de reversión que hace la FOR al gobierno de San Luis Potosí, y también que exhiba el cheque, el documento bancario por esos 65 millones de dólares, para finalmente reconocer que fue una operación exitosa, un finiquito que trae beneficios para San Luis Potosí. Lo que no me cabe en la cabeza es el de que los empresarios a los que se les adjudicó las obras de infraestructura sigan adelante con lo que falta de infraestructura, porque probablemente ese terreno, como lo anuncia también el gobierno del estado, queda como una reserva territorial para poderla destinar, ofrecer a una empresa similar a lo que podía haber sido la fortuna, lo que se refiere a la compactación del terreno, a todos los servicios que supuestamente se iban a pagar con esos 700 y tantos millones de pesos que costaban las obras de infraestructura. Hay un enorme, deben entender que la desconfianza ciudadana no es nada más, o la falta de credibilidad no es nada más al poder legislativo, lo que implica diputados y auditoría, es también al poder ejecutivo y al poder judicial. Hay una enorme desconfianza a todo lo que hacen y dicen ellos. Esto debe de demostrarse fehacientemente, que no quepa la menor duda de cuáles son los remanentes, de qué cantidad fue la indemnización o compensación que se pagó al gobierno del estado, todos los conceptos, ¿verdad?, para poderles creer, porque si el miércoles dice que ya encontraron que efectivamente les faltó más dinero que no reportaron en el boletín de prensa y que ahora se lo van a destinar para cubrir los hoyos que tienen con la Secretaría de Educación, ya no les vamos a creer, y menos si es nada más un asunto verbal, una declaración del secretario de Finanzas. No les ha caído todavía el 20, que los potosinos están ahorita en una dinámica muy distinta de desconfianza, de falta de credibilidad a las autoridades.